temas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy buenos días, bienvenidos a De Corazón, yo soy Lourdes Mireles y como cada miércoles es un gusto enorme que nos acompañe aquí en esta charla. Josué, bienvenido. Muchísimas gracias, Lulú, la verdad es que sí, es un gusto estar aquí con ustedes, ahí en casita, pero también compartir el privilegio contigo, con todos y con todos los que nos acompañan acá de aprender de cómo cuidarnos más los unos a los otros, la verdad es que una chulada. Perfecto. Oye, este programa va a estar dedicado a un tema muy en particular porque precisamente, pues a ustedes no nos lo dejarán mentir, ha estado una ola de sarampión, no solamente en Jalisco, sino en todo México y en algunas partes del mundo. Te late que vayamos a escuchar el latido informativo y vemos cómo se originó esta enfermedad. Vamos bien. Pues acompáñenos, adelante. El sarampión tiene un origen zoonótico, es decir, proviene de un virus que originalmente afectó durante la peste bovina. El virus pasó a los seres humanos hace aproximadamente entre 2.500 y 5.000 años. Aunque ya se hablaba del sarampión desde hace muchos siglos, los científicos lograron identificar su virus de manera formal hasta el año 1954. Se convirtió en una de las principales causas de fallecimiento en el mundo, hasta que en la década de 1960 se desarrolló la vacuna, que hoy es la forma más importante de prevenir esta enfermedad. Pues ahí escucharon, más o menos 2.500 o 5.000 años se estima que apareció la enfermedad por primera vez aquí en todo el mundo, por así llamarlo. Sí, la verdad es que creo que para la mayoría, al menos aquí en México, ya no sonaba como algo de la antigüedad, el sarampión. Y es muy curioso que ahorita estemos volviendo como a enfrentar enemigos muy viejos. No, y sobre todo que efectivamente la comunidad científica fue desarrollando pues el antídoto, por así llamarle, las vacunas, el medicamento pues y el tratamiento para abatirla, porque en unos años atrás sí generaba, pues bueno, sigue generando la muerte, supongo yo, y el experto nos estará diciendo. Pero lo que a mí más me preocupa, Josué, y es lo que voy a voltear ese reloj de arena y quiero que me comentes, ¿tú por qué crees que haya sido o cuál crees más bien que haya sido el factor predominante para que el sarampión haya regresado, siendo que ya estaba controlado de alguna manera desde hace décadas? Creo que en el 2000 Estados Unidos ya lo había dado por erradicado, ¿va? Claro. Corre tiempo, 1, 2, sí, 3, ahí está. Me van a hacer falta muchos relojitos porque creo que es una cosa multifactorial. O sea, se cruzaron muchas cosas al mismo tiempo que propiciaron que el sarampión y otras cosas estén resurgiendo. Para empezar, tenemos el hecho de la pandemia. En el 2020 pasa la pandemia del COVID y los sistemas de salud colapsaron. Entonces, tenemos generaciones que no fueron vacunadas como el resto, porque el esquema de vacunación mexicano era un ejemplo. O sea, yo no recuerdo que nadie tuviéramos peros en no tener nuestras vacunas al día. Entonces, eso, para empezar, fue uno de los principales problemas. También tenemos que hubo una administración presidencial que también desestimó mucho el tener bien atendido el sistema de salud y el sistema de vacunación y la compra de medicamentos en general, ¿no? Que claro que en esta nueva administración que estamos teniendo, pues ya es una cosa que se está cambiando, por así decirlo. O sea, sí cambió, sí quiso retomar las cosas, pero pues ya tenemos generaciones que no lo retomaron. Y eso por parte del gobierno. A ver, yo te voy a dar otro porque me dijiste que necesitabas 3 o no sé cuántos. Eso es solo por parte del gobierno. Ajá. Pero también aquí hemos hablado mucho que en el sistema de cuidados, del cómo nos cuidamos los unos a los otros, hay un tema de corresponsabilidad. Las personas no se están cuidando. ¿Por qué? Existe un movimiento antivacunas que no surge por el sarampión, no surge por la vacuna del sarampión, surge como un movimiento capacitista y de discriminación a las personas autistas, porque empezaron a decir que el aumento de casos de autismo era relacionado directamente con las vacunas. Como vacunabas a tu niño, pues eso provocaba que fuera autista, porque mi niño no era autista, pero lo vacuné y de pronto salió autista. Aquí ya hemos hablado mucho sobre autismo en este programa. Si usted quiere ir a ver el canal de YouTube y ver todos los programas, el autismo no está de ninguna manera relacionado con las vacunas. Y ahí es donde este problema crece. Si bien el gobierno no tuvo la capacidad o la urgencia o la prioridad de vacunar a la gente, también existe gente que se niega a vacunarse por conspiranoica, porque creen que las vacunas les van a generar otras enfermedades. Y ese ya fue el perfecto cóctel
para derramó el que vaso. ahora sí que nuestro esquema de vacunación del que tanto estaban orgullosos, pues ya no sea algo tan padre. Pues coincido en los dos aspectos contigo. ¿Y qué te parece si vayamos a escuchar a las personas en Jalisco a ver si realmente ya se vacunaron, si están conscientes de que se está viviendo este resurgimiento y qué están haciendo al respecto? ¿Te late? Ok. Vayamos ahí en casita a escuchar a los jaliscienses. Pero lo que he escuchado es de que la vez que yo escuché dijeron que había muchas muertes. Entonces en realidad no sé si sea cierto o sea falso. Pues que hay demasiados, pero al 100%, demasiados, muchos. Pues ha habido bastantes ahora, y más aquí en Jalisco se ha dado mucho lo del sarampión. Y ya no recuerdo cuántos ya fallecimientos van, pero sí he oído muy fuerte aquí lo del sarampión. Pues sé que sí está fuerte porque la gente ha dicho que está fuerte, pero la verdad yo no sé. Gracias a Dios a mí no me ha tocado ya ahorita. Y luego no tengo niños, es otra cosa. Pues tanto como consciente yo digo que el 100% no, porque seguimos, sí nos han dado como que tomemos las medidas de prevención, pero yo creo que la mayoría de la gente no lo hace. Sí, todo el mundo estamos conscientes y sabemos el riesgo que hay. Lo que pasa es que en nuestro gobierno anterior de Manuel López Obrador no hubo vacunas, ninguna, ni del COVID ni de nada. Fíjate que en eso a lo mejor hay algunos que sí, pero hay personas que no, como que lo toman muy a la ligera. Pero sí como es una enfermedad muy contagiosa, sí se debía de tomar una prevención ellos mismos, ¿no? No es tanto que dependa ahora sí como el seguro, todos esos, ¿no? Sino de uno mismo depende, más bien. Yo pienso que es muy grave porque pues mucha gente quedó marcada para siempre, ¿verdad? Pues ahí escucharon, sí están enterados de que el sarampión está por todos lados. Pero en lugar de alarmar, quiero presentarles al especialista del día de hoy que nos acompaña en esta charla. Y él es César Augusto Domínguez Barbosa. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues les comento que él es doctor y es el director de Evidencia e Inteligencia en la Secretaría de Salud Jalisco. ¿Y por qué está aquí? Pues obviamente porque él ya nos va a decir todo lo que se está haciendo y lo que debemos hacer como ciudadanos allá en casita y en todos nuestros entornos para prevenir, Josué, que esta enfermedad pues no se siga propagando y que de alguna manera podamos fortalecernos ante ella. Sí, porque o sea, yo aquí ya dije así que todo lo que aprendí en internet sobre por qué está pasando esta crisis con el sarampión y este aumento de casos, pero ahora sí usted díganos, así brevemente primero que nada, ¿cómo empezó esta crisis? ¿Por qué empezó a aumentar tanto los casos? En términos generales lo describías muy bien bueno. en la previa. Y sí, efectivamente no es una situación que se pueda generar de un solo factor. La verdad es que se han confluido diferentes situaciones que no solamente en México o en Jalisco específicamente, sino a nivel global, y que tampoco tienen, la verdad es que 5 o 7 años. Esto es una situación que se ha venido dando desde décadas. Desafortunadamente, esto es una situación que empieza en países que a lo mejor su sistema de salud nunca fue capaz, como por ejemplo el de México, o Estados Unidos, Canadá, Europa, de erradicar o de eliminar la transmisión del sarampión. Países como Afganistán, por ejemplo, algunos otros que por las condiciones de guerra o situaciones por el estilo, siempre siguieron teniendo transmisión. Por eso no se acabó. A diferencia de enfermedades, por ejemplo, como la viruela negra, que antes se conocía y que gracias a las vacunas se pudo erradicar y ya no existe en todo el planeta. No sucedió con el sarampión por esos foquitos que siguieron quedando. Entonces, específicamente después de este mantenimiento, pues se viene la disminución de las vacunas o de las coberturas de vacunación en diferentes países, que de hecho fue primero en los países europeos. Y tuvo que ver justamente con esas ideas que comentabas ahorita de que se dudó de la seguridad de esta vacunación. Específicamente, de hecho, sí se asoció en su momento la vacuna de sarampión con autismo por un artículo que malamente se publicó, un artículo que se publicó en una revista que tenía cierto prestigio, pero que desafortunadamente tenía conflictos de interés. De hecho, posteriormente la revista tuvo que salir a disculparse por esa publicación, a retractarse de lo que había ahí publicado y a explicar cuáles habían sido los errores que habían cometido. Okay. Pero pues el daño ya estaba, Menos el daño mal. estaba Ajá. hecho, por supuesto.
porque como te darás cuenta, pues luego viene la situación de infodemia y es algo que pues ha venido creciendo, ¿no? Entonces también esa situación pues ha venido aumentando esa bolsa de susceptibles, que se agrega a otros factores como situaciones religiosas, etcétera, que bueno, empieza a aumentar la cantidad de gente que no se vacuna. Ahora, hay otro factor también muy importante y que se da, eso sí, en nuestra población de manera muy frecuente, y es el hecho de que las vacunas han sido víctimas de su propio éxito. ¿Cómo? ¿Por qué? Quienes tenemos un poquito más de edad, recordamos que nuestros padres estaban súper pendientes de la cartilla de vacunación. Sí. Porque nuestros padres vieron la enfermedad, nuestros padres vieron a amigos de ellos o a hijos de otras personas que tuvieron sarampión. Entonces, evidentemente que al ver las consecuencias que tenían la salud, el sarampión y otras enfermedades, por supuesto, ¿no? Que son prevenidas por vacunación. Pero al ver las consecuencias de esas enfermedades están súper pendientes de nuestras cartillas. Entonces, como ahorita, gracias a la vacunación, son enfermedades que son mucho más raras, que no las ves, a lo mejor las desestimas incluso y dices, bueno, sarampión son unos granitos en la piel, no pasa nada si se infecta. Incluso existe la idea o el comentario entre algunas tías que dicen, ay, ya le dio el sarampión, ya le dio la viral, llévalo para que se enferme y que de una vez le dé también. Es un terrible error, porque lo que tenemos que evitar es precisamente que enfermen, que se den los contagios. Y te voy a interrumpir un poquito, doctor, porque efectivamente, ahorita nos están diciendo que vamos a una pausa y vamos a entrar de lleno a desmitificar todas estas ideas equivocadas que las fuimos heredando y que también aclararle a la familia qué sí es el sarampión y cómo vamos a prevenirnos ante él, porque las vacunas existen y las maneras también. Por supuesto. Sí, avalados por la comunidad científica. ¿Okay? Ahí en casita no le cambie, estamos de corazón, acompáñenos. Ahorita vamos por el cafecito para estar aquí en esta charla. De corazón. De corazón. Pues ya regresamos y estamos aquí charlando de corazón sobre este tema que ya nos trae, a lo mejor dirá usted allá en casa, pues ya se oye en todos lados, en la televisión, a cada ratito, pero no está de más reforzar esta difusión que va a dar salud a miles de familias y a todos los jaliscienses y mexicanos. Josué y doctor César, pues en el corte platicábamos de esas ideas equivocadas del sarampión. Para empezar, ¿qué es el sarampión? ¿Realmente es un virus, es una bacteria? ¿Cómo se contagia? A ver, explíquenos. Es una enfermedad viral. Es un virus que, a diferencia, por ejemplo, de lo que pudimos conocer con COVID, existe hace pues bastantes años. De hecho, incluso se habla de registros hace 1000 años, 500,000 años, de que se tienen casos de esta enfermedad. Se caracteriza ya como enfermedad a partir de la década de los 60 aproximadamente, que es cuando se identifica el virus, que es el que causa como tal la enfermedad, y que se aísla y se puede determinar que específicamente se debe a este virus. A partir de la década de los 70 es que se desarrolla una vacuna que prácticamente es la misma que utilizamos ahorita. Entonces, esta vacuna está súper probada, pues te imaginarás que tiene tantísimos años siendo utilizada, gracias a que este virus, a diferencia de, por ejemplo, lo que conocemos como COVID, se acordarán que ya cada rato hablábamos de la nueva variante, y la nueva variante, y la nueva variante. Okay. A diferencia de COVID, por ejemplo, en el caso de sarampión es un virus bastante estable. No cambia, no tiene tantas mutaciones como COVID, de manera que la misma vacuna que era efectiva por allá en los años 80 lo es ahorita. Muy bien. Entonces, es una enfermedad totalmente prevenible por vacunación. Y otro dato que es fundamental con sarampión tiene que ver con la efectividad de la vacuna. Si tú te vacunas una vez, o más bien, tú completas tu esquema durante la infancia, que tu esquema completo son 2 dosis de la vacuna, una de ellas a los 12 meses y la segunda a los 18 meses, con eso quedas protegido de por vida. Ya no hay necesidad de ninguna otra aplicación, no vas a enfermar. Y bueno, si desafortunadamente durante la infancia o incluso en la edad adulta tuviste la enfermedad, también queda una inmunidad de por vida y ya no la puedes volver a presentar. Ah, muy bien. Pero entonces, perdón. Pues no, pero entonces, si con esas ya eres inmune con esas dosis, ¿por qué en este momento que tenemos la crisis estamos vacunándonos a todos así como si uno hubiera un mañana? Te voy a contestar con otra pregunta. ¿Tienes tu cartilla de vacunación? Sí. Okay. No soy la persona para preguntarle. La mayor parte de la población no. Particularmente la mayor parte de la población mayor de 15, 17 años,
pues entre tantas mudanzas, la abuelita la perdió, se quedó en la casa de la abuelita, mamá, papá, no se acuerdan dónde quedó. Creen que sí nos las aplicaron porque yo me acuerdo que sí te pusimos todas las vacunas, pero no tenemos esa certeza, ¿sí? Entonces, de la situación actual que estamos viviendo con un brote activo, es importante para poder eliminar la transmisión que tengamos una cobertura mayor al 95%. Si nos fuéramos únicamente con aquellos que nos pueden demostrar la vacunación, pues entonces nos quedaríamos muy cortos con esa meta. Por eso ahorita, ahora sí que literal, si no te acuerdas, vacúnate. Si no te pusieron tus 2 dosis, vacúnate. ¿Vale? Entonces, por eso es que estamos vacunando población adulta. Por ahí yo escuché que bueno, ya nos hablaste de la vigencia y de la efectividad de la vacuna y que es la misma. Pero cuando precisamente si yo ya sé que estoy vacunada, ¿no? Que tuve mis 2 dosis de bebé, bueno, de pequeñita, pero hay manera, nos dices que tenemos inmunidad con las dosis de las vacunas, pero si nunca me dio el sarampión, ¿sigo siendo población vulnerable o en riesgo? No. De hecho, si tuviste tus vacunas completas, ya no hay riesgo, o el riesgo es mínimo realmente de que presentes ya la enfermedad, porque tiene una efectividad pues muy cercana al 100%. Obviamente en medicina no existe el 100%, siempre hay excepciones, y que luego son las cuestiones que utilizan para generar estos mitos precisamente. No, es que mi niño sí tenía las vacunas completas y le dio sarampión. Bueno, sí, puede ser que se dé el caso, pero son excepciones que es menos del 1% de la población y pues evidentemente que tienen que ver con situaciones de aplicación, etcétera. Son súper efectivas en la gran mayoría de los casos y sobre todo, si como población logramos una cobertura importante de vacunación, ya no va a haber gente susceptible que esté transmitiendo la enfermedad y a partir de ello pues ya no va a haber enfermedad en sí. ¿Qué les parece que vayamos a escuchar? Precisamente nos fuimos a un módulo donde pues obviamente ahí confluyen pues diferentes personas, edades, a ver qué es lo que opinan, si realmente quisieron pues de alguna manera atender las indicaciones del sector salud y qué esperan de esta campaña nacional prácticamente de vacunación, porque pues efectivamente la estrategia viene desde la orden presidencial a todos los estados de la República, ¿va? Escuchemos, por favor. Más que nada para prevenir ahora sí que la enfermedad. No tenía específicamente cuándo me la había puesto. Y más que nada porque nos han avisado que en las escuelas ha regresado ahora sí que el virus del sarampión. Y dije, más vale prevenir antes de que nos pase algo malo. Por seguridad, más que nada vale prevenir y no ser negligentes ante la situación. No estoy 100% segura de que tengo las 2 y pues más vale, por eso me quise vacunar. ¿Hace cuánto te vacunaste, más o menos? Como hace 3 semanas, un mes. Sí, me vacuné porque no me ha dado sarampión todavía, ni viruela. Les diría a todos los que no saben que si no están seguros, mejor se vacunen para evitar algún brote y al rato tener que encerrarnos todos por esa enfermedad. Pues sé que entre más edad tengamos es más riesgoso para los adultos y pues hay un brote, sobre todo en los chiquitines y pues más que nada porque convivo con niños, entonces cuidarlos también de esa manera. Que se vacunen para prevenir, no por cuestiones personales, sino también para la familia. Invitarlos a que se vacunen todos, ahora sí que perderle el miedo a la vacuna y vacunarse más que nada, no es nada doloroso, sino que de rato se siente el bracito entumido y ya es todo. Que se deben de arrimar a vacunar, que no tengan miedo, no se siente nada, porque después se arrepienten de no verse vacunar. Pues sí, que revisen su cartilla completa y que no se queden con la duda de si la tienen, si no la tienen y aún así pónganse al refuerzo. Pues ahí escucharon, efectivamente hay participación y hay conciencia, que es lo más importante, Josué. Sí, creo que en realidad, a pesar de que sí tenemos un fenómeno antivacunas en México, yo que sí vivo mucho como ahora sí que en la aldea global y en la internet, yo veo muchísima más resistencia a vacunarse en otros países, o sea, en Estados Unidos y España, por ejemplo, y en Argentina. Muchísima resistencia al tema de las vacunas. Y yo creo que en México hay mucha menos, pues, o sea, sí hay más voluntad de mínimo investigar de que, bueno,
¿dónde me la puedo ir a poner? Ya que vayan, es otra cosa, pero si hay voluntad. Pues. Y voy a aportar en algo porque efectivamente creo que también se aumentó esta idea del movimiento antivacuna desde el COVID, ¿no? Sí, de hecho es parte de lo que pudo haber estado afectando un poquito las vacunas en general. El hecho de que con COVID, pues sí, fue una vacuna experimental, porque se trataba de un virus totalmente nuevo que no conocíamos y se tuvo que desarrollar prácticamente desde cero. Pero en el caso de sarampión y de otras tantas que son prevenidas por vacunación, pues son vacunas que están súper probadas y que se ha comprobado que son completamente seguras. Entonces, pues realmente son situaciones completamente distintas. Y háblanos, doctor, de los efectos que se dan, por ejemplo, si ahorita una persona de cualquier edad, adulta, adolescente, acude a la vacunación, porque como ya no me acuerdo cómo que sentí porque era muy pequeña, ¿qué puede provocar la vacuna una vez que es aplicada? La vacuna habitualmente cuando te la aplicas vas a sentir un poquito de dolor en el sitio de aplicación, que es en el brazo izquierdo. Se empieza a presentar a las 2 o 3 horas de que te la aplicaron. Posteriormente pueden pasar dos cosas. Una, perdón, es que se te quite y ya no pase absolutamente nada. O sea, fue el dolorcito que duró durante unas 3 o 4 horas y se acabó. O algunas personas que son un poquito más susceptibles pueden llegar a presentar un poquito de febrícula, que se aumenta la temperatura, esa que le llaman calentura de pollo, que a lo mejor no se siente tanto, pero que sí la persona la está sintiendo. Puede presentarse, puede sentir un poquito de ardorcito en la garganta, se acaba esa sensación y se pasa completamente a los síntomas. Hay algunas manifestaciones que pueden llegar a darse en una de cada 100,000 o 200,000 dosis aplicadas, que sí se presenta cierto exantema. O sea, como el sarpullidito. Se presenta el sarpullido, dura mucho menos que el de la enfermedad, no presenta las complicaciones asociadas propiamente a la enfermedad y a partir de eso se pasa. Realmente es muy raro que se llegue a presentar eso. Muy bien. Josué, tú te aplicaste la vacuna recientemente, ¿verdad? Ay, déjame, es que yo me vacuné por accidente 2 veces. Ya me la había vacunado, o sea, me la puso porque, o sea, yo sí tengo la cartilla de vacunación y sé que que ya tenía mis 2 dosis, pero estaba en el tren, en la línea 1, o sea, ahí en Juárez, y estaban poniéndola, yo estaba esperando en ese momento a otra persona, y dije, bueno, ya estoy aquí, que no pasa nada si me la pongo, y me la puse, y lo olvidé, y hace que 15 días estábamos aquí, y dije, ay, creo que no me la he puesto, ya que me lo pusieron, dije, no, ya me la había puesto. ¿Qué pasa en esos casos? Porque ya está súper reforzado y no sentiste No sentí nada, todo bien. ¿Qué pasó ahorita que Josué ahí se le olvidó? Bueno, hay 2 puntos muy importantes. El primero es hacer el llamado a la población de que el que te pongas más dosis no significa que vas a tener más defensas. Lo mío no fue por esa intención. Exactamente. Con las 2 dosis que se aplican es suficiente para que se genere una inmunidad suficiente para quitar la enfermedad, para evitarla. Pero por otro lado, si como a ti se te pasó por una distracción, etcétera, por cualquier circunstancia, te aplicaste más dosis de las recomendadas, tampoco pasa absolutamente nada. Hay que recordar que las vacunas en general y en particular la del sarampión, lo que hacen es avisarle a tu sistema inmune que existe ese germen y entrenarlo, se puede decir de alguna manera, para que en el momento en el que tenga contacto con él ya tenga las defensas desarrolladas y a partir de eso, en cuanto tiene el contacto, lo destruye el virus. Entonces, lo único que estás generando es esa memoria que ya tenías. Entonces, haz de cuenta que volviste a leer el mismo libro. Ay, súper bien. Pues miren, qué interesante, porque ya me había preocupado. Dije, al rato se le va a manifestar el sarpullido a mi querido Josué. Bueno, ¿qué les parece que vamos a una pequeña pausa y regresamos? Porque ahora sí, vamos a explicar la enfermedad a lujo de detalle. Periodo de contagio, de cuando empiezan los síntomas y cómo protegernos ante ello. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en De Corazón. De Corazón. De Corazón. Bueno, pues ya regresamos aquí a De Corazón y estamos platicando del sarampión, que obviamente parece que es una enfermedad de moda, pero no, es una enfermedad vigente que, como quien dice, se desempolvó, se sacó de los cajones y ya empezaron a haber casos en todo el mundo, particularmente en México. Y hay que reforzar las medidas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no me dejarán mentir y se van a acordar, va a haber un evento masivo en el que pues obviamente vamos a recibir turistas de todas las partes del mundo y por precaución personal hay que estar protegidos porque pues, y también que en México y en Jalisco no exista ese contagio. Josué, el sarampión.
Ay, sí, bueno, ahorita justo, yo la verdad no sé tanto del sarampión, o sea, no es como que yo me despierte leyendo cosas sobre sarampión, entonces cuando dijo aquí el doctor que con la vacuna no tienes las consecuencias de la enfermedad, me quedé pensando, ¿cuáles son las consecuencias? Porque según yo tienes de que fiebre y gripa y el sarpullido, pero después sigues teniendo consecuencias con el sarampión, ¿o qué pasa? Sí, de hecho, en la mayoría de las enfermedades prevenidas por vacunación pueden llegar a tener consecuencias graves, por lo cual son prioritarias. Ya. Primero hay que considerar y recordar el hecho de que el sarampión es una enfermedad que se transmite de persona a persona. ¿Sí? Se transmite por la vía respiratoria y esto es con las gotitas que emitimos al momento de estar hablando, estornudar. Emitimos esas gotitas en las cuales va el virus. Entonces, de ahí su transmisión tan efectiva que tiene. De hecho, probablemente lo han escuchado, que una persona puede llegar a transmitir hasta 18 personas, enfermar a 18 personas. Entonces, si yo tengo la enfermedad ahorita y pues estamos quienes nos encontramos aquí en sala y no estamos vacunados ninguno de nosotros, pues lo más probable es que puedan llegar a enfermar. Otra situación muy importante con sarampión es que, bueno, si nosotros estamos platicando aquí, yo tengo la enfermedad, estuve hablando, nos vamos todos, y en un periodo menor a 2 horas entra otro grupo de personas, puede llegar a enfermar porque el sarampión queda flotando en el aire durante hasta 2 horas. Válgame. Entonces, de ahí, de ese mecanismo que tiene de tanta eficiencia para poder contagiar a la gente es porque tiene tantos contagios alrededor. Entonces, bueno, otra característica importante es que inicia como cualquier gripita. Empieza con moquito transparente, con dolorcito de cabeza, un poquito de irritación en los ojos y pues pensamos que es una gripita normal. Ahí es importante que incluso desde ese momento ya se puede estar transmitiendo la enfermedad, incluso un poquito antes. Entonces, pues a lo mejor, ay, es que amanecí un poquito resfriado. Bueno, a lo mejor nosotros no, pero ¿qué tal el niño que amaneció un poquito resfriado? Mami, me duele un poquito la cabeza, traigo estornudo o tose un poquito. Ay, no te preocupes, tómate esta pastillita y lánzate a la escuela. Ya. Tenemos una gran cantidad de contagios precisamente porque lo mandamos con gripita. A los 2 días de esa gripita empieza ya lo que es el periodo febril, aumenta la temperatura de manera importante, se agrega un dolor de cabeza también muy importante, empieza una tos que seca, es una tos que irrita mucho las vías respiratorias y posterior a ello, ahora sí se viene todo el exantema, ¿no? Empieza por la cabeza, el exantema que son las ronchas esas que conocemos. Empieza por la cabeza, se sigue al tronco, luego a las extremidades y así como llegó, se va. Entonces, ya cuando llega el exantema, pues es prácticamente muy sencillo diagnosticarlo. El problema es que durante los 4 días previos aproximadamente, pues toda la gente que estuvo en contacto con él y que no estaba vacunada, muy probablemente va a desarrollar la enfermedad. Es probable también que cuando presentes el exantema, Exantema, si yo toco a la persona por equivocación o porque no sabía, ¿ahí me contagia o ya no? O porque es tu bebé y lo estás cuidando, o porque son las sábanas en las que estuvo acostado y lo estás cuidando. Es una duda muy válida, pero no es así. Ah, caray. Así es. Con otras enfermedades sí pasa, que el exantema puede estar dejando el virus en las sábanas, por ejemplo, y te puedes llegar a contagiar. Es como el monkeypox, ¿no? Exactamente, por ejemplo. Pero en caso de sarampión no es así. El sarampión únicamente es a través de las gotículas respiratorias. Si nosotros tocamos las ronchitas del paciente, no nos va a pasar nada. Pero entonces, como decías, si estaba la persona contagiada sin conocimiento y, por ejemplo, aquí en el estudio hay un aire acondicionado, se está como de alguna manera reproduciendo y yendo a todos lados. Es correcto. No sabía que fuera tan agresivo y tan así. Pues el contagio es de, 9 cada 10 personas que estén en contacto se contagian, una cosa así, ¿no? Bueno, el R0 que le llaman es de 16 a 18 personas. Ah, padre. Es muchísimo. Así es. Sí. Ahora, si quedaran las ronchitas estaría padre, digo, bueno, no está padre que te dé dolor de cabeza ni mucho menos, pero bueno, te recuperas y no pasa nada, ¿no? El problema es que sarampión tiene la capacidad de producir complicaciones que pueden ser graves, como es la neumonía que particularmente en pequeñitos menores de 5 años puede presentar complicaciones muy importantes y llevar a la hospitalización a estos pequeñitos e incluso presentarse defunciones asociadas a esta infección. Esa pues puede ser la más común y la más grave, puede producir lo que se llama una encefalitis, que también puede infectar al cerebro y bueno, y algunas otras complicaciones que si bien
corre menos riesgo a lo mejor de hospitalización o corre menos riesgo de la vida, también son complicaciones importantes. De hecho, en aquellas décadas de los 60, 70, cuando se caracterizó el sarampión y se hicieron los estudios epidemiológicos en torno a se pudo identificar que era una de las principales causas de ceguera y de sordera en población infantil, precisamente derivada de la infección que se dio, que a lo mejor remitió, se recupera el paciente, pero por la inflamación que produce en la córnea, en la córnea y en el oído, producía sordera a largo plazo. Entonces, produce discapacidad importante. ¿Y no es reversible? No es reversible. Ay, caray. Así es. Entonces, preocupante. Pues evidentemente que son complicaciones que tenemos que tener en consideración. Afortunadamente, actualmente, pues ya no las vemos y ya no se presentan, pero tiene que ver precisamente con lo que platicamos al principio. Ya no lo hemos visto gracias a las vacunas. Muy bien. Entonces, de ahí la importancia de que nos estemos vacunando. Okay, yo le tengo una pregunta. He visto mucho que utilizan el término escarlatina últimamente. ¿Es lo mismo escarlatina que el sarampión o son dos enfermedades diferentes? Son enfermedades diferentes. De hecho, la escarlatina es una enfermedad bacteriana. Okay. Se manifiestan parecido. De hecho, es parte del diagnóstico diferencial porque también se presenta este exantema, estas ronchas, pero es una enfermedad completamente diferente. No podemos decir que la pasas bien con escarlatina, pero es mucho más benigna, no tiene las complicaciones como puede llegar a tener la sarampión. Okay. Doctor, me llama mucho la atención que comentabas, obviamente, cuando un niño, si presenta un síntoma de una gripita normal, un dolorcito de cabeza, y la mamá o el papá lo minimizan, perdón, y lo mandan hacia el salón de clases, puede ser un posible contagio y masivo, ¿no? O colectivo. Precisamente, ¿cómo se está controlando esta situación en este entorno escolar? Porque efectivamente hemos sabido de algunas escuelas que han clausurado, más bien suspendido clases o grupos enteros. Platícanos de las medidas en los planteles educativos, cómo se diseñaron y cómo vamos. Sí, bueno, para el diseño tiene que ver precisamente con lo que hemos venido platicando, ¿no? El mecanismo de transmisión, que tantos niños pueden llegar a contagiarse, los espacios en los cuales se toman las clases, pues que evidentemente son espacios cerrados, que particularmente en temporada de fríos, pues habitualmente se encuentran pues con la ventana y la puerta cerrada, pues porque para que no se enfríen los pequeñitos, ¿no? Y eso pues implica que no haya circulación del aire y que haya mayor concentración del virus si es que se está presentando. Entonces, el mecanismo general tiene que ver con primero, concientizar a la comunidad educativa. Todos tenemos que participar, los padres de familia, los profesores, el propio alumnado, tiene que participar de estas medidas. De hecho, por eso es que hemos estado trabajando muy de la mano con la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación, para poder llevar a cabo estas medidas de control. Básicamente se trata de un filtro sanitario que se sugiere que se dé incluso desde la casa del papá, de los papás, de la casa del pequeño, ¿no? Si yo identifico la situación que platicábamos ahorita en el sentido de que amaneció con dolorcito de cabeza, gripita, ya de entrada no lo tengo que llevar. No lo llevo a clases, lo llevo al médico a que me lo revise, que le dé un diagnóstico y si ya es sarampión, bueno, hacemos el aislamiento y ahí se acaba el problema para el grupo, ¿no? Pero si es otro diagnóstico, pues se da su tratamiento específico y nos quedamos con esa tranquilidad. El problema es cuando asisten a clases, ¿sí? Y cuando asisten a clases y desafortunadamente después nos damos cuenta del diagnóstico, ahí tenemos que tomar una medida que justo es la que describías, ¿no? Se van a clases virtuales ese grupo. Cuando se confirma un caso de sarampión a través de técnicas de laboratorio, se va todo el grupo a casa y durante 14 días se permanecen en clases virtuales. ¿Sí? Estos 14 días tienen que ver con el periodo de incubación de la enfermedad, que es de 5 a 7 días. Entonces, si nosotros esperamos esos 14 días, estamos dando tiempo suficiente para que ese contacto que tuvieron con ese pequeñito durante ese día que asistió o esos 2 días que asistió, ya con el periodo previo a la enfermedad, pues enfermen en casa y no contagien a más gente. ¿Sí? Perfecto. Lo más probable es que esos que ya tuvieron contacto, pues desafortunadamente sí puedan llegar a presentar la enfermedad, si es que no estaban vacunados, y esa es la clave, que no estén vacunados. Y bueno, ya enferman en casa, se les da su tratamiento y bueno, le damos el seguimiento, de hecho, de la mano de los docentes. Ellos están todos los días en comunicación con el grupo para ver
Juanito presentó síntomas, no, Juanito todo bien. O a través del aula virtual, ¿no? Ya. No se conectó Pedrito. Ah, ok. Papá de Pedrito, ¿qué pasó? No, pues fíjate que sí empezó con un exantema y tuvimos que llevarlo a atención. Ah, ok. Nos avisan, Secretaría de Salud. Fíjate que del grupo que tenemos en casa, un niño más empezó el exantema y ahí vamos construyendo ese estudio brote alrededor de la Y como escuela. el cerco, ¿no? Por El así cerco, llamarlo. exactamente. ¿Qué tan importante es que efectivamente esta información sea aterrizada a todas las edades? ¿Por qué? Porque si un niño presenta sentirse mal y se lo calla, se lo guarda, pues obviamente por más esfuerzos que hagan los papás o los docentes de estar ahí al pendiente, pues el niño va a ser ahí un foco de contagio. Ahora, ¿qué pasa cuando el docente empieza, si el papá o la mamá no reportó que el niño está con síntomas, pero ella lo detecta, o el personal docente, ¿qué tiene que hacer en ese momento? Claro. Que ya a lo mejor ya estornudó, que le duele la cabeza y todo lo que ya platicamos. O incluso le nota las ronchitas, que ya lo hemos visto. Ajá, ¿no? ok. ¿Qué hace el docente? Ellos ya tenemos de hecho un protocolo que ha sido difundido hacia toda la comunidad educativa, particularmente en este caso los docentes, en el cual ellos separan al niño del grupo en el momento en el que se identifica, se ubica en un espacio que no tenga contacto con otras personas. Muy importante que esté obviamente cómodo, no lo vamos a poner en una situación complicada ni mucho menos. Escobas, ¿no? Exactamente, justamente. Y se le coloca un cubrebocas. Ok. ¿Sí? Se llama papá y mamá, le solicitan que acuda al plantel por él y que lo lleve a atención médica. Le solicitamos que el producto de esa atención médica, o sea, lo que es una receta en donde se establece el diagnóstico, sea enviada al día siguiente al salón o a la escuela en este caso, para que conozcamos por parte de la autoridad educativa cuál es el diagnóstico. Okay. Si es sarampión, en ese momento nos avisan, sabes que tengo un caso de sarampión, ya lo vio el médico, tenemos ya sea como diagnóstico probable si es por clínica o como confirmado si ya tenemos un resultado de laboratorio, y a partir de ahí entonces se llevan a cabo todas esas acciones que acabamos de describir. Perfecto, pues les parece, vamos a una pequeña pausa porque ¿qué creen? Ya vamos en la última recta de este programa. Allá en casita no le cambien porque le vamos a dar medidas para reforzar su sistema inmunológico. Vayamos, regresamos. De corazón. De corazón. Ya regresamos y ahora sí tome el lápiz y papel, señora, porque vamos a decir todas esos tips que los doctores recomiendan para que, además de las vacunas, nuestro sistema o nuestro cuerpo esté totalmente reforzado, no solamente para el sarampión. Ahorita está como pues la urgencia, ¿no? Pero también para otras enfermedades que quizá nos puedan debilitar esas defensas y hacernos más susceptibles. César, platícanos, ¿qué es lo que recomiendan ustedes los doctores? Aún así, no seas grupo vulnerable que te pueda dar la enfermedad o te puedas contagiar porque pues obviamente estás vacunado. Sí, de manera general es muy importante que nuestro sistema inmune sea capaz de atender ahora sí que cualquier agresión o cualquier virus, bacteria que pudiera estar en el medio ambiente. Ahorita estamos terminando prácticamente ya la temporada invernal, pero todavía tenemos transmisión de muchos virus respiratorios y bacterias respiratorias y de hecho para eso es precisamente que nos sirve nuestro sistema inmune. Una alimentación adecuada es fundamental y una alimentación con productos naturales, no ultraprocesados, etcétera. Y sobre todo, ¿sabes qué? Bueno, de entrada la naturaleza es muy sabia. Actualmente, por ejemplo, tenemos, o más bien en la temporada, se dan las frutas y verduras que tienen una mayor concentración de los nutrientes que pueden ayudarnos a fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, si nosotros consumimos naranja, consumimos guayaba, mandarina, tan ricas que son las mandarinas, son alimentos muy altos en contenido en vitamina C que fortalece nuestro sistema inmune. Entonces, esa alimentación es fundamental. Una hidratación adecuada también es muy importante. Y esta hidratación adecuada tiene que ver con mecanismos generales de defensa. Por ejemplo, nuestras mucosas, si están bien hidratadas, son más resistentes a que los bichitos puedan penetrar. Que se alojen ahí. Exactamente, tenemos un moquito que los atrapa y no permite que se metan a nuestro organismo. Si nuestra mucosa está seca, pues es mucho más sencillo que el virus o la bacteria pueda ingresar a nuestro organismo. El aire frío nos reseca y nos pone vulnerables a que nos enfermemos. Es uno de los factores, de hecho, que hacen que en esta temporada haya más infecciones respiratorias, se nos reseca la nariz y somos más susceptibles
a que sucedan este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, eso también es fundamental. Ahorita a lo mejor ya no tanto, pero el abrigarnos adecuadamente también es muy importante, porque los cambios de temperatura, particularmente en personas que tienen susceptibilidad, propician que pueda darse algo que se llama un efecto de vasoconstricción. Y esto es que las arterias de nuestras vías respiratorias, ante el cambio de temperatura, se abren y se cierran. Ya. Y ese cerrar también reseca las mucosas, disminuye nuestros mecanismos de defensa. Entonces son situaciones que tenemos que ir atendiendo poco a poco para poder, ahora sí que en conjunto, poder prevenir las enfermedades. No lo vamos a hacer en el momento, pero también es muy importante que tengamos esa costumbre todo el tiempo, o más bien no vamos a obtener un beneficio inmediato como de la actividad física. Okay. Pero la actividad física, si nosotros tenemos una constitución física adecuada, también nuestro cuerpo va a estar en la posibilidad de tener un mejor sistema inmune y a partir de ello, pues también, ante la agresión que representan los virus y bacterias, pues estar mejor protegidos. Por ejemplo, cuando hablas de la alimentación, obviamente ya dijiste algunas frutas, pero también es que tus proteínas en sus cantidades adecuadas, o sea, balanceada, ¿a eso te refieres? Sí, por supuesto. De hecho, primero, evitar los ultraprocesados, que eso, ahora sí que los empaquetados, que son súper cómodos porque vamos y los compramos en la tienda de conveniencia y con eso nos llenamos en el momento en el que ya queremos el atracón porque no fuimos ordenados para comer a la hora que nos tocaba, ¿no? Entonces, eso es lo menos recomendable, pero por ejemplo, si nosotros tenemos tiempo suficiente de prepararnos en casa un platillo con la suficiente proteína de origen animal o a través de leguminosas, frutas, verduras, muy importante que luego las desestimamos y son fundamentales por todos los minerales que contienen. Entonces, con ese balance podemos nosotros estar en el día a día, organizarnos adecuadamente, pues tener una buena alimentación. Perfecto. Sí, yo quisiera que tocáramos un tema que ya lo mencionamos anteriormente, que tiene que ver con el tema de la prevención, que es esto de si te sientes mal, no asistas a lugares con mucha gente, porque pasa, o sea, ahorita está pasando pues en las escuelas con los niños y creo que ese es un tema muy recurrente de que aunque se sientan mal los niños, aún así los llevan a las escuelas, pero pasa mucho en los lugares de trabajo, en cualquier situación social en la que sabes que te sientes mal, sabes que tienes síntomas y no asistes, o sea, y de todos modos no haces caso y vas y te presentas y terminas poniendo en riesgo un montón a las otras personas. Muchos dirán allá, pues es que no me van a dar chance de faltar. ¿Usted cómo recomienda, porque pues usted ya diseña estrategias, estas cosas, cómo desde lo público deberíamos de tomar estas como medidas o incitar estas medidas de prevención para pues dar esas facilidades? Bien, lo primero es acceder a la atención médica. Somos una cultura, o sea, somos una población con una cultura en la cual cuando nos sentimos mal, lo primero que hacemos es correr a la farmacia para comprar un medicamento. ¿Sí? Y esto tiene diferentes complicaciones. En el primero, porque no tenemos un diagnóstico adecuado y por el tratamiento que podemos estarnos administrando no es el adecuado. Pero también tiene que ver con esas medidas en salud pública, por supuesto. Si nosotros vamos con el médico está obligado a notificar el caso, ya sea de sarampión, de influenza, de COVID, lo que sea. Está obligado a notificar a las instituciones públicas, a la Secretaría de Salud en este caso, de que existe ese caso. Y particularmente con sarampión eso es muy relevante por el hecho de que cuando nosotros nos enteramos de ese caso de sarampión a través de la notificación del médico, se mandan a las brigadas de vacunación en torno al domicilio de esa persona para que se haga lo que llamamos bloqueo vacunal. Ese bloqueo vacunal lo que hace es trabajar 25 manzanas alrededor del domicilio del paciente para que toda la población que pudiera estar en riesgo en esa zona disminuya la posibilidad de enfermar y con ello contengamos los brotes. Muy bien. Entonces, si no hay esa notificación, pues evidentemente no hay bloqueo, y si no hay bloqueo no hay prevención, y se nos generan los brotes alrededor de esa persona, en su domicilio, o en su centro de trabajo, o en la escuela. Y ante el primer síntoma de malestar general, si saben que traen con la garrasperita, el moquito o el escurrimiento nasal, pues obviamente el cubrebocas no está de más. Es una prevención tanto para ti como para los demás, ¿no? Sí. Sobre todo más las personas que se trasladan en transporte público y si estás en contacto, pues obviamente tener esa medida de autocuidado y de corresponsabilidad que tanto hemos dicho. Sí, claro. O sea, justo a mí ya me tocó conocer casos de personas que están asistiendo a sus lugares de trabajo enfermos o que tienen y están cuidando de niños que tienen síntomas de sarampión y que ellos ya están presentando algún síntoma y aún así asisten.
O sea, y se ponen el cubrebocas y dicen, ya con esto y ya. Quien sea, pero nos tenemos que acordar, esto de la corresponsabilidad es también preocuparnos de que a lo mejor estamos rodeados de personas que tienen un sistema inmune comprometido o que cuidan de personas con un sistema inmune comprometido. Pasó durante la pandemia de COVID que a lo mejor tú no te iba a pasar nada porque eras joven y lo que sea, pero vivías con personas que si se contagiaban les iban a pasar algo. Sí. Entonces hay que ser conscientes de que no se trata de cuidarte a ti por cuidarte a ti, sino que nos tenemos que cuidar entre todos. Por último, doctor, para cerrar el mensaje a las familias de no caer en pánico, pero sí ser preventivos, ¿o qué les dirías? ¿Qué consejo les das? Caer en pánico definitivamente no nos va a servir a nadie. Lo que tenemos que hacer es fomentar la vacunación. Tenemos que ser conscientes de que esta es una enfermedad que como tal se denomina prevenible por vacunación. Entonces, existe vacuna disponible, existe vacuna suficiente, es una vacuna segura. Tenemos puestos de vacunación en toda la ciudad, en todo el estado. Hay una cantidad tremenda de gente ahorita que está vacunando, alrededor de 2,000 personas que se están dedicando específicamente a la vacunación. Entonces, ahorita tenemos la capacidad como sector salud para poder lograr esas coberturas que se vinieron perdiendo durante tantos años. Y pues la invitación es a eso, ¿no? A que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como sociedad para contener esta enfermedad y que acudamos a vacunarnos. Es un piquetito que nos va a doler 2 horas. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Y Josué, como siempre, un placer. Ahí en casita, pues ahí está el consejo. Este es el llamado principalmente a estar atento a nuestro organismo, ir a la consulta médica, no automedicarnos y ser conscientes del cuidado personal como de los otros. Y esto fue De Corazón, y como cada semana lo voy a esperar a usted el próximo miércoles y les voy a dejar este regalito, como siempre, con todo el cariño. Antes de que el asfalto cubriera los ríos, antes de que el tiempo tejiera sus cicatrices sobre las fachadas, Mexicalcingo ya figuraba como uno de los primeros asentamientos de Guadalajara. Fundado por manos mexicas que siguieron el canto de los ríos, en 1545, en temporal de lluvias, este lugar sufría inundaciones constantes, haciendo imposible su paso, por lo que, para evitar las corrientes y el fango, un grupo de damas pidió a Fray Antonio Alcalde la construcción de un puente, al que hoy se le conoce como el Puente de las Damas. En 2016, una obra de drenaje reveló la verdad. Un puente enterrado por el tiempo, con 12 metros de ancho, 50 de largo. La leyenda era real. El Puente de las Damas constituye un elemento cultural para el patrimonio de Guadalajara. Su rescate y recuperación puede servir para reforzar la identidad regional y el sentido de pertenencia de sus habitantes. Bajo la cantera desgastada se siente el eco de las carretas virreinales que cruzaban el río El Arenal, uniendo dos mundos, la Guadalajara española y el Mexicalcingo indígena. Hoy, sus colores desgastados, ocre, azul, café y quizá algo de rosa antigua, se han convertido en mapas urbanos donde se guardan las memorias de los que ya se fueron. Caminar aquí es apreciar el ingenio de quienes desafiaron el olvido. Los restos de este antiguo paso sobreviven como un pequeño museo con una gran historia.